Él está en camino, tengan un poco de paciencia o pues estamos a la expectativa. Bueno, por ahora vamos a empezar con el profesor Juan Carlos, a quien le damos la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Muy bien, gracias a todos por estar aquí en este homenaje a Estanislao Zuleta y a propósito también de la actualidad, de la coyuntura y de lo que significa la obra de Estanislao para leer el presente. Yo quiero, en los minutos que tengo, entrar en relación con el texto Ensayo sobre Marx de Estanislao Zuleta, cuya única edición la hizo la colección Quipus. El libro desafortunadamente no se ha vuelto a reeditar. En este libro, lo que yo quiero plantear, leyéndolo y presentando a ustedes algunas consideraciones, es hasta dónde podemos advertir la actualidad del pensamiento de Estanislao Zuleta. Lo primero que quiero decir es que Estanislao Zuleta se presenta a sí mismo como un anticapitalista, es decir, como un seguidor de Marx, como un lector de Marx. Esta primera indicación es sugestiva y yo quisiera que todos la consideráramos por un momento. ¿Qué significa que Estanislao Zuleta literalmente diga que es anticapitalista? La segunda consideración que quiero hacer es que el pensamiento de Estanislao Zuleta a propósito de Marx va evolucionando. De los años 50, cuando empezó a leerlo, hasta los años 80, en efecto advertimos una evolución. En algún sentido podríamos decir que a medida que pasan las décadas, la lectura que tiene Zuleta de Marx se va volviendo menos radical. Esto no significa que deje de ser marxista. Sin embargo, el hecho de que en los años 80 podemos entender por el contexto y por la situación, acaso personal, de él, la lectura que hace de Marx se presenta en un cierto sentido de otra manera. La lectura que tiene Zuleta de Marx es una lectura crítica, con una relativa distancia. Tal vez alguien que lo lea en este momento pensará que el Zuleta de los años 80 ya no es el Zuleta que se acercaba a Marx, que compartía con él las preocupaciones intelectuales a propósito de ¿para dónde vamos? En ese sentido, cuando estamos hablando de la lectura de Estanislao Zuleta, a propósito de Marx, yo creo que hay que plantear también la relación que en la práctica Zuleta mismo tuvo. Digo en la práctica política, porque en la práctica política es donde, en efecto, se conocen a las personas, lo dice el propio Marx y lo repite Zuleta. De manera que el involucramiento, la militancia política de Zuleta es sintomático de la afectación que tiene él frente a la lectura que plantea Marx de la sociedad capitalista. Esto para también afirmar que cuando hablamos de la ascendencia de Marx en Zuleta, estamos hablando también de su método, y es que en efecto consideramos que hay un método en Marx. Ese método es complejo y es a propósito de la sociedad capitalista como un todo, es decir, la totalidad. Zuleta lee la sociedad capitalista a partir de la totalidad, por lo cual su lectura es muy amplia, y la lectura de la totalidad implica también la lectura a partir de un escenario filosófico, literario, antropológico. Esta relación con la antropología me parece particularmente interesante porque Marx ha definido el hombre como un ser de posibilidades. Estanislao Zuleta también lo plantea y considera que no podemos leer al hombre en una determinación totalmente histórica,
sino que hay que leerlo, hay que plantear la discusión con Marx a partir del ámbito de posibilidades, es decir, leer al hombre, al ser humano, como un ser siempre en relación, pero un ser en relación siempre precario, porque la lectura que plantea Zuleta es que en Marx hay la posibilidad de leer también la precariedad de la condición humana. Entonces hablábamos de la precariedad de la condición humana, que tiene que ver en últimas con lo que plantea Estanislao en Elogio de la dificultad. Si ustedes y yo y todos los que compartimos esta mesa el día de hoy estamos a la altura de las conquistas de la humanidad. Marx se plantea que está en efecto a la altura de las conquistas de la humanidad. Zuleta a su manera también. Y es un hombre que en principio nos cuestiona porque estar a la altura de las conquistas de la humanidad es estar a la altura de la definición del ser humano como aquel que está en el ámbito de posibilidades, de condiciones históricas y que no se define fundamentalmente por lo que hace. Pero también quiero plantear la lectura que tiene Estanislao Zuleta de Marx a propósito de los derechos humanos. Por supuesto, un paréntesis, me interesa mucho el diálogo que podamos tener entre ustedes y por supuesto los de la mesa con Zuleta, por lo cual estas inquietudes que dejo son también para un posible, espero que sí, debate. ¿Cómo es que Marx va a leer los derechos humanos? ¿Y cómo es que va a leer la propiedad privada? Me parece que aquí es el punto en el cual Estanislao Zuleta se separa mucho más de Marx. No se separa en la crítica a la sociedad capitalista, porque en la crítica a la sociedad capitalista, dice Zuleta, Marx está en lo cierto. De manera que lo que existe en la sociedad capitalista como negación del hombre, como negación de las posibilidades humanas, Zuleta le parece que está muy bien planteado por Marx. Pero lo que sí lo distancia es cómo es que Marx lee los derechos humanos. La lectura de los derechos humanos, y este es el tema de debate, en Estanislao Zuleta empieza a ser reiterada en los años 80. En los años 80, la lectura de los derechos humanos, ustedes la encuentran en distintos libros, particularmente en este ensayo sobre Marx. La lectura de los derechos humanos se plantea como una crítica al liberalismo. Sin embargo, a partir de esta crítica al liberalismo también hay una referencia bastante profunda a la distancia que tiene Marx de los derechos humanos. En última, dice Zuleta que Marx no reconoció que los derechos humanos limitaban el poder político. Y yo les quiero plantear a ustedes y a todos los que están aquí presentes en qué sentido entendemos nosotros los derechos humanos. Porque la categoría de derechos humanos es netamente liberal. Y en la lectura compleja y de totalidad de Estanislao Zuleta, la presentación de los derechos humanos pues va más allá de la lectura marxista o marxiana. Para Marx, los derechos humanos en últimas se están agotando en la condición fundamental del derecho a la propiedad. Lo que esconden los derechos humanos es la propiedad privada. Zuleta dice que Marx tiene una lectura muy limitada, que no entiende que los derechos humanos van a limitar el poder político y que le van a proveer una serie de posibilidades a los individuos. Esas posibilidades están leídas bajo la premisa de que en efecto hay individuos, y si hay individuos, esos individuos entran en relación. Esa condición de los individuos en términos históricos, digamos, lo ha leído Marx a su manera en los Grundrisse, en los borradores del Capital, y Zuleta, aunque en lo que he encontrado y he leído, y creo que he leído lo que se ha publicado a propósito de Marx en Zuleta, no hay ninguna referencia a los Grundrisse en Estanislao Zuleta. Sin embargo, la preocupación en los Grundrisse que le podría interesar a Zuleta y que espero que ustedes también les interese, es qué significa el individuo.
porque la lectura de los derechos